Hernán Cortés y la guerra contra Tlaxcala por Antonio de Solís. Fragmento del libro Historia de la Conquista de México. Adornáronse luego los 4 zempoales con sus insignias de embajadores, para cuya función se ponían sobre los hombros una manta o beca de algodón torcida y anudada por los extremos, en la mano derecha una saeta larga con las plumas en alto, y en el brazo izquierdo una rodela de concha. Conocíase por las plumas de la saeta el intento de la embajada, porque las rojas anunciaban la guerra, y las blancas denotaban la paz, al modo que los romanos distinguían con diferentes símbolos a sus feciales y caduceadores. Por estas señas eran conocidos y respetados en los tránsitos, pero no podían salir de los caminos reales de la provincia donde iban, porque si los hallaban fuera de ellos perdían el fuero y la inmunidad, cuyas exenciones tenían por sacrosantas, observando religiosamente este género de fe pública, que inventó la necesidad y puso entre sus leyes el derecho de las gentes. Con estas insignias de su ministerio entraron en Tlaxcala los 4 enviados de Cortés y conocidos por ellas, se les dio su alojamiento en la Calpisca, llamábase así la casa que tenían deputada para el recibimiento de los embajadores, y el día siguiente se convocó el Senado para oírlos en una sala grande del consistorio, donde se juntaban a sus conferencias. Estaban los senadores sentados por su antigüedad sobre unos taburetes bajos de maderas extraordinarias, hechos de una pieza, que llamaban yopales, y luego que se dejaron ver los embajadores, se levantaron un poco de sus asientos y los agasajaron con moderada cortesía. Entraron ellos con las saetas levantadas en alto, y las becas sobre las cabezas, que entre sus ceremonias era la de mayor sumisión, y hecho el acatamiento al Senado, caminaron poco a poco hasta la mitad de la sala, donde se pusieron de rodillas y sin levantar los ojos esperaron a que se les diese licencia para hablar. Ordenóles el más antiguo que dijesen a lo que venían, y tomando asiento sobre sus mismas piernas, dijo uno de ellos a quien tocó la oración por más despejado: Noble República, valientes y poderosos tlaxcaltecas, el señor de Zempoala y los caciques de la serranía, vuestros amigos y confederados, os envían salud y deseando la fertilidad de vuestras cosechas y la muerte de vuestros enemigos, os hacen saber que de las partes del oriente han llegado a su tierra unos hombres invencibles, que parecen deidades, porque navegan sobre grandes palacios y manejan los truenos y los rayos, armas reservadas al cielo, ministros de otro Dios superior a los nuestros, a quien ofenden las tiranías y los sacrificios de sangre humana, que su capitán es embajador de un príncipe muy poderoso, que con impulso de su religión desea remediar los abusos de nuestra tierra, y las violencias de Moctezuma y habiendo redimido ya nuestras provincias de la opresión en que vivían, se halla obligado a seguir por vuestra república el camino de México, y quiere saber en qué os tiene ofendidos aquel tirano, para tomar por suya vuestra causa y ponerla entre las demás que justifican su demanda. Con esta noticia, pues, de sus designios y con esta experiencia de su benignidad, nos hemos adelantado a pediros y amonestaros de parte de nuestros caciques y toda su confederación, que admitáis a estos extranjeros, como a bienhechores y aliados de vuestros aliados. Y de parte de su capitán os hacemos saber que viene de paz, y que solo pretende que le concedáis el paso de vuestras tierras, teniendo entendido que desea vuestro bien, y que sus armas son instrumentos de la justicia, y de la razón que defienden la causa del cielo, benignas por su propia naturaleza, y solo rigurosas con el delito y la provocación. Dicho esto, se levantaron los 4 sobre las rodillas y haciendo una profunda humillación al Senado, se volvieron a sentar como estaban para esperar la respuesta. Confiriéronla entre sí brevemente los senadores y uno de ellos les dijo en nombre de todos, que se admitía con toda gratitud la proposición de los zempoales y totonaques sus confederados, pero que pedía mayor deliberación lo que se debía responder al capitán de aquellos extranjeros, con cuya resolución se retiraron los embajadores a su alojamiento y el Senado se encerró para discurrir en las dificultades o conveniencias de aquella demanda. Ponderóse mucho al principio la importancia del negocio, digno a su parecer de grande consideración, y luego fueron discordando los votos, hasta que se redujo a porfía la variedad de los dictámenes. Unos esforzaban que se diese a los extranjeros el paso que pedían, otros que se les hiciese guerra, procurando acabar con ellos de una vez, y otros que se les negase el paso, pero que se les permitiese la marcha por fuera de sus términos, cuya diferencia de pareceres duró con más voces que resolución, hasta que Magiscatzin, uno de los senadores, el más anciano y de mayor autoridad en la República, tomó la mano, y haciéndose escuchar de todos, es tradición que habló en esta sustancia. Bien sabéis, nobles y valerosos tlaxcaltecas, que fue revelado a nuestros sacerdotes en los primeros siglos de nuestra antigüedad, y se tiene hoy entre nosotros como punto de religión, que ha de venir a este mundo que habitamos una gente invencible de las regiones orientales, con tanto dominio sobre los elementos, que fundará ciudades movibles sobre las aguas, sirviéndose del fuego y del aire para sujetar la tierra, y aunque entre la gente de juicio no se crea que han de ser dioses vivos, como lo entiende la rudeza del vulgo, nos dice la misma tradición que serán unos hombres celestiales, tan valerosos
generosos que valdrán 1 por 1000, y tan benignos que tratarán solo de que vivamos según razón y justicia. No puedo negaros que me ha puesto en gran cuidado lo que conforman estas señas con las de esos extranjeros que tenéis en vuestra vecindad. Ellos vienen por el rumbo del oriente, sus armas son de fuego, casas marítimas sus embarcaciones, de su valentía ya os ha dicho la fama lo que obraron en Tabasco, su benignidad ya la veis en el agradecimiento de vuestros mismos confederados, y si volvemos los ojos a esos cometas y señales del cielo, que repetidamente nos asombran, parece que nos hablan al cuidado, y vienen como avisos o mensajeros de esta gran novedad. Pues ¿quién habrá tan atrevido y temerario, que si es esta la gente de nuestras profecías, quiera probar sus fuerzas con el cielo, y tratar como enemigos a los que traen por arma sus mismos decretos? Yo por lo menos temería la indignación de los dioses, que castigan rigurosamente a sus rebeldes y con sus mismos rayos parece que nos están enseñando a obedecer, pues habla con todos la amenaza del trueno, y solo se ve el estrago donde se conoció la resistencia. Pero yo quiero que se desestimen como casuales estas evidencias y que los extranjeros sean hombres como nosotros. ¿Qué daño nos han hecho para que tratemos de la venganza? ¿Sobre qué injuria se ha de fundar esta violencia? Tlaxcala, que mantiene su libertad con sus victorias, y sus victorias con la razón de sus armas, ¿moverá una guerra voluntaria que desacredite su gobierno y su valor? Esta gente viene de paz, su pretensión es pasar por nuestra república, no lo intenta sin nuestra permisión, pues ¿dónde está su delito? ¿Dónde nuestra provocación? Llegan a nuestros umbrales fiados en la sombra de nuestros amigos, y perderemos los amigos por atropellar a los que desean nuestra amistad. ¿Qué dirán de esta acción los demás confederados? ¿Y qué dirá la fama de nosotros si 500 hombres nos obligan a tomar las armas? ¿Ganaráse tanto en vencerlos, como se perderá en haberlos temido? Mi sentir es que los admitamos con benignidad y se les conceda el paso que pretenden, si son hombres porque está de su parte la razón, y si son algo más, porque les basta para razón la voluntad de los dioses. Tuvo grande aplauso el parecer de Magiscatzin, y todos los votos se inclinaron a seguirle por aclamación, cuando pidió licencia para hablar uno de los senadores, que se llamaba Xicotencal, mozo de grande espíritu, que por su talento y hazañas ocupaba el puesto de general de las armas y conseguida la licencia, y poco después el silencio, no en todos los negocios, dijo, se debe a las canas la primera seguridad de los aciertos, más inclinadas al recelo que a la osadía, y mejores consejeras de la paciencia que del valor. Venero como vosotros la autoridad y el discurso de Magiscatzin, pero no extrañéis en mi edad y en mi profesión otros dictámenes menos desengañados, y no sé si mejores, que cuando se habla de la guerra, suele ser engañosa virtud la prudencia, porque tiene de pasión todo aquello que se parece al miedo. Verdad es que se esperaban entre nosotros esos reformadores orientales, cuya venida dura en el vaticinio, y tarda en el desengaño. No es mi ánimo desvanecer esta voz, que se ha hecho venerable con el sufrimiento de los siglos, pero dejadme que os pregunte, ¿qué seguridad tenemos de que sean nuestros prometidos estos extranjeros? Es lo mismo caminar por el rumbo del oriente, que venir de las regiones celestiales, que consideramos donde nace el sol. Las armas de fuego y las grandes embarcaciones que llamáis palacios marítimos, ¿no pueden ser obra de la industria humana, que se admiran porque no se han visto? Y quizás serán ilusiones de algún encantamiento semejante a los engaños de la vista, que llamamos ciencia en nuestros agoreros. Lo que obraron en Tabasco, ¿fue más que romper un ejército superior? Esto se pondera en Tlaxcala como sobrenatural, donde se obran cada día con la fuerza ordinaria mayores hazañas. Y esa benignidad que han usado con los empoales, ¿no puede ser artificio para ganar a menos costa los pueblos? Yo por lo menos la tendría por dulzura sospechosa de las que regalan el paladar para introducir el veneno, porque no conforma con lo demás que sabemos de su codicia, soberbia y ambición. Estos hombres, si ya no son algunos monstruos que arrojó la mar en nuestras costas, roban nuestros pueblos, viven al arbitrio de su antojo, sedientos del oro y de la plata, y dados a las delicias de la tierra, desprecian nuestras leyes, intentan novedades peligrosas en la justicia y en la religión, destruyen los templos, despedazan las aras, blasfeman de los dioses y se les da estimación de celestiales. ¿Y se duda la razón de nuestra resistencia? ¿Y se escucha sin escándalo el nombre de la paz? Si los empoales y totonaques los admitieron en su amistad, fue sin consulta de nuestra república, y vienen amparados en una falta de atención que merece castigo en sus valedores. Y esas impresiones del aire, y señales espantosas tan encarecidas por Magiscatzin, antes nos persuaden a que los tratemos como enemigos, porque siempre denotan calamidades y miserias. No nos avisa el cielo con sus prodigios de lo que esperamos, sino de lo que debemos temer, que nunca se acompañan de errores sus felicidades, ni enciende sus cometas para que se adormezca nuestro cuidado y se deje estar nuestra negligencia.
Mi sentir es que se junten nuestras fuerzas y se acabe de una vez con ellos, pues vienen a nuestro poder señalados con el índice de las estrellas, para que los miremos como tiranos de la patria y de los dioses, y librando en su castigo la reputación de nuestras armas. Conozca el mundo que no es lo mismo ser inmortales en Tabasco, que invencibles en Tlaxcala. Hicieron mayor fuerza en el Senado estas razones que las de Majixcatzin, porque conformaban más a la inclinación de aquella gente, criada entre las armas y llena de espíritus militares, pero vuelto a conferir el negocio, se resolvió, como temperamento de ambas opiniones, que Xicotencal juntase luego sus tropas, y saliese a probar la mano con los españoles, suponiendo que si los vencía, se lograba el crédito de la nación y que si fuese vencido, quedaría lugar para que la República tratase de la paz, echando la culpa de este acometimiento a los otomíes, y dando a entender que fue desorden y contratiempo de su ferocidad, para cuyo efecto dispusieron que fuesen detenidos en prisión disimulada los embajadores sempoales, mirando también a la conservación de sus confederados, porque no dejaron de conocer el peligro de aquella guerra, aunque la intentaron con poco recelo, tan valientes que fiaron de su valor el suceso, pero tan avisados, que perdieron de vista los accidentes de la otra fortuna. 8 días se detuvieron los españoles en Zacacingo esperando a sus mensajeros, cuya tardanza se tenía ya por novedad considerable. Y Hernán Cortés, con acuerdo de sus capitanes y parecer de los cabos sempoales, que también solía favorecerlos y confiarlos con oír su dictamen, resolvió continuar su marcha y ponerse más cerca de Tlaxcala para descubrir los intentos de aquellos indios, considerando que si estaban de guerra, como lo daban a entender los indicios antecedentes, confirmados ya con la detención de los embajadores, sería mejor estrechar el tiempo a sus prevenciones y buscarlos en su misma ciudad, antes que lograsen la ventaja de juntar sus tropas y acometer ordenados en la campaña. Movióse luego el ejército puesto en orden, sin que se perdonase alguna de las cautelas que suelen observarse cuando se pisa tierra de enemigos y caminando entre dos montes, de cuyas faldas se formaba un valle de mucha amenidad, a poco más de 2 leguas se encontró una gran muralla que corría desde el un monte al otro, cerrando enteramente el camino, fábrica suntuosa y fuerte, que denotaba el poder y la grandeza de su dueño. Era de piedra labrada por lo exterior y unida con argamasa de rara tenacidad. Tenía 20 pies de grueso, de alto estado y medios y remataba en un parapeto al modo que se practica en nuestras fortificaciones. La entrada era torcida y angosta, dividiéndose por aquella parte la muralla en 2 paredes que se cruzaban circularmente por espacio de 10 pasos. Súpose de los indios de Socotlán que aquella fortaleza señalaba y dividía los términos de la provincia de Tlaxcala, cuyos antiguos la edificaron para defenderse de las invasiones enemigas, y fue dicha que no la ocupasen contra los españoles, porque no se les dio lugar para que saliesen a recibirlos en este reparo, o porque se resolvieron a esperar en campo abierto para embestir con todas sus fuerzas y quitar al ejército inferior la ventaja de pelear en lo estrecho. Pasó la gente de la otra parte sin desorden ni dificultad y vueltos a formar los escuadrones, se prosiguió la marcha poco a poco, hasta que saliendo a tierra más espaciosa descubrieron los batidores a larga distancia 20 o 30 indios, cuyos penachos, ornamento de que solo usaban los soldados, daban a entender que había gente de guerra en la campaña. Vinieron con el aviso a Cortés y les ordenó que volviesen alargando el paso y procurasen llamarlos con señas de paz, sin empeñarse demasiado en seguirlos, porque el paraje donde estaban era desigual y se ofrecían a la vista diferentes quiebras y ribazos, capaces de ocultar alguna emboscada. Partió luego en su seguimiento con 8 caballos, dejando a los capitanes orden para que avanzasen con la infantería sin apresurarla mucho, que nunca es acierto gastar en la diligencia el aliento del soldado, y entrar en la ocasión con gente fatigada. Esperaron los indios en el mismo puesto a que se acercasen los caballos de los batidores y sin atender a las voces y ademanes con que procuraban persuadirlos a la paz, volvieron las espaldas corriendo hasta incorporarse con una tropa que se descubría más adelante, donde hicieron cara y se pusieron en defensa. Uniéronse al mismo tiempo los 14 caballos y cerraron con aquella tropa, más para descubrir la campaña que porque se hiciese caso de su corto número, pero los indios resistieron el choque perdiendo poca tierra y sirviéndose de sus armas tan valerosamente, que sin atender al daño que recibían hirieron 2 soldados y 5 caballos. Salió entonces al socorro de los suyos la emboscada que tenían prevenida, y se dejó ver en lo descubierto un grueso de hasta 5.000 hombres, a tiempo que llegó la infantería y se puso en batalla el ejército para recibir el ímpetu con que venían cerrando los enemigos. Pero a la primera carga de las bocas de fuego conocieron el estrago de los suyos y dieron principio a la fuga con retirarse apresuradamente, de cuya primera turbación se valieron los españoles para embestir con ellos y lo ejecutaron con tan buena orden y tanta resolución, que a breve rato cedieron la campaña, dejando en ella muertos más de 60 hombres y algunos prisioneros. No quiso Hernán Cortés seguir el alcance porque iba declinando el día y porque deseaba más escarmentarlos que destruirlos.
Ocupáronse luego unas caserías que estaban a la vista, donde se hallaron algunos bastimentos, y se pasó la noche con alegría, pero sin descuido, reposando los unos en la vigilancia de los otros. El día siguiente se volvió a la marcha con el mismo acierto, y se descubrió segunda vez el enemigo, que con un grueso poco mayor que el pasado venía caminando más presuroso que ordenado. Acercáronse a nuestro ejército sus tropas con grande orgullo y algazara, y sin proporcionarse con el alcance de sus flechas, dieron la carga inútilmente, y al mismo tiempo empezaron a retirarse, sin dejar de pelear a lo largo, particularmente los pedreros, que a mayor distancia se mostraban más animosos. Conoció luego Hernán Cortés que aquella retirada tenía más de estratagema que temor, y receloso interiormente de mayor combate, fue siguiendo con su fuerza unida la huella del enemigo, hasta que vencida una eminencia que se interponía en el camino, se descubrió en lo llano de la otra parte un ejército que dicen pasaría de 40.000 hombres. Componíase de varias naciones, que se distinguían por los colores de las divisas y plumajes. Venían en él los nobles de Tlaxcala y toda su confederación. Gobernábale Xicotencal, que como dijimos, tenía por su cuenta las armas de la República y dependientes de su orden mandaban las tropas auxiliares sus mismos caciques o sus mayores soldados. Pudieran desanimarse los españoles de ver a su oposición tan desiguales fuerzas, pero sirvió en esta ocasión la experiencia de Tabasco y Hernán Cortés se detuvo poco en persuadirlos a la batalla, porque se conocía en los semblantes y en las demostraciones el deseo de pelear. Empezaron luego a bajar la cuesta con alegre superioridad, y por ser la tierra quebrada y desigual, donde no se podían manejar los caballos, ni hacían efecto disparadas de alto abajo las bocas de fuego, se trabajó mucho en apartar al enemigo, que alargó algunas mangas para que disputasen el paso, pero luego que mejoraron de terreno los caballos, y salió a lo llano parte de nuestra infantería, se despejó la campaña, y se hizo lugar para que bajase la artillería y acabase de afirmar el pie la retaguardia. Estaba el grueso del enemigo a poco más que tiro de arcabuz, peleando solamente con los gritos y las amenazas y apenas se movió nuestro ejército, hecha la señal de embestir, cuando se empezaron a retirar los indios con apariencias de fuga, siendo en la verdad segunda estratagema de que usó Xicotencal para lograr con el avance de los españoles la intención que traía de cogerlos en medio y combatirlos por todas partes, como se experimentó brevemente, porque apenas los reconoció distantes de la eminencia en que pudieran asegurar las espaldas, cuando la mayor parte de su ejército se abrió en dos alas, que corriendo impetuosamente ocuparon por ambos lados la campaña, y cerrando el círculo consiguieron el intento de sitiarlos a lo largo, fuéronse luego doblando con increíble diligencia, y trataron de estrechar el sitio, tan cerrados y resueltos, que fue necesario dar 4 frentes al escuadrón, y cuidar antes de resistir que de ofender, supliendo con la unión y la buena ordenanza la desigualdad del número. Llenóse el aire de flechas, herido también de las voces y del estruendo, llovían dardos y piedras sobre los españoles y conociendo los indios el poco efecto que hacían sus armas arrojadizas, llegaron brevemente a los chuzos y las espadas. Era grande el estrago que recibían, y mayor su obstinación. Hernán Cortés acudía con sus caballos a la mayor necesidad, rompiendo y atropellando a los que más se acercaban. Las bocas de fuego peleaban con el daño que hacían y con el espanto que ocasionaban, la artillería lograba todos sus tiros, derribando el asombro a los que perdonaban las balas. Y como era uno de los primores de su milicia el esconder los heridos y retirar los muertos, se ocupaba en esto mucha gente y se iban disminuyendo sus tropas, con que se redujeron a mayor distancia y empezaron a pelear menos atrevidos, pero Hernán Cortés, antes que se reparasen o rehiciesen para volver a lo estrecho, determinó embestir con la parte más flaca de su ejército, y abrir el paso para ocupar algún puesto donde pudiese dar toda la frente al enemigo. Comunicó su intento a todos los capitanes y puestos en ala sus caballos, seguidos a paso largo de la infantería, cerró con los indios, apellidando a voces el nombre de San Pedro. Resistieron al principio, jugando valerosamente sus armas, pero la ferocidad de los caballos, sobrenatural o monstruosa en su imaginación, los puso en tanto pavor y desorden, que huyendo a todas partes se atropellaban y herían unos a otros, haciéndose el mismo daño que recelaban. Empeñóse demasiado en la escaramuza Pedro de Morón, que iba en una yegua muy revuelta y de grande velocidad, a tiempo que unos tlaxcaltecas principales, que se convocaron para esta facción, viéndole solo cerraron con él, y haciendo presa en la misma lanza y en el brazo de la rienda, dieron tantas heridas a la yegua que cayó muerta, y en un instante le cortaron la cabeza, dicen que de una cuchillada, poco añaden a la sustancia los encarecimientos.
Pedro de Morón recibió algunas heridas ligeras y le hicieron prisionero, pero fue socorrido brevemente de otros caballos, que con muerte de algunos indios consiguieron su libertad y le retiraron al ejército, siendo este accidente poco favorable al intento que se llevaba, porque se dio tiempo al enemigo para que se volviese a cerrar y componer por aquella parte, de modo que los españoles, fatigados ya de la batalla, que duró por espacio de una hora, empezaron a dudar del suceso, pero esforzados nuevamente de la última necesidad en que se hallaban, se iban disponiendo para volver a embestir cuando cesaron de una vez los gritos del enemigo, y cayendo sobre aquella muchedumbre un repentino silencio, se oyeron solamente sus atabalillos y bocinas, que según su costumbre tocaban a recoger como se conoció brevemente, porque al mismo tiempo se empezaron a mover las tropas y marchando poco a poco por el camino de Tlaxcala traspusieron por lo alto de una colina y dejaron a sus enemigos la campaña. Respiraron los españoles con esta novedad, que parecía milagrosa, porque no se hallaba causa natural a que atribuirla, pero supieron después por medio de algunos prisioneros que Xicotencal ordenó la retirada, porque habiendo muerto en la batalla la mayor parte de sus capitanes, no se atrevió a manejar tanta gente sin cabos que la gobernasen. Murieron también muchos nobles, que hicieron costosa la facción y fue grande el número de heridos, pero sobre tanta pérdida, y sobre quedar entero nuestro ejército, y ser ellos los que se retiraban, entraron triunfantes en su alojamiento, teniendo por victoria el no volver vencidos, y siendo la cabeza de la yegua toda la razón y todo el aparato del triunfo. Llevábala delante de sí Xicotencal sobre la punta de una lanza y remitió luego a Tlaxcala, haciendo presente al Senado de aquel formidable despojo de la guerra, que causó a todos grande admiración, y fue después sacrificada en uno de sus templos con extraordinaria solemnidad, víctima propia de aquellas aras, y menos inmunda que los mismos dioses que se honraban con ella. De los nuestros quedaron heridos 9 o 10 soldados y algunos empuales, cuya asistencia fue de mucho servicio en esta ocasión, porque los hizo valientes el ejemplo de los españoles, y la irritación de ver despreciada y rota su alianza. Descubríase a poca distancia un lugar pequeño en sitio eminente que mandaba la campaña, y Hernán Cortés, atendiendo a la fatiga de su gente, y a lo que necesitaba repararse, trató de ocuparle para su alojamiento, lo cual se consiguió sin dificultad, porque los vecinos le desampararon luego que se retiró su ejército, dejando en él abundancia de bastimentos, que ayudaron a conservar la provisión y a reparar el cansancio. No se halló bastante comodidad para que estuviese toda la gente debajo de cubierto, pero los empuales cuidaron del suyo fabricando brevemente algunas barracas, y el sitio que por naturaleza era fuerte, se aseguró lo mejor que fue posible con algunos reparos de tierra y fajina, en que trabajaron todos lo que restaba del día, con tanto aliento y tan alegres, que al parecer descansaban en su misma diligencia, no porque dejasen de conocer el conflicto en que se hallaron ni diesen por acabada la guerra, sino porque reconocían al cielo todo lo que no esperaron de sus fuerzas y viéndole ya declarado en su favor, se les hacía posible lo que poco antes tuvieron por milagroso. En Tlaxcala fueron varios los discursos que se ocasionaron de este suceso, lloróse con pública demostración la muerte de sus capitanes y caciques, y de este mismo sentimiento procedían contrarias opiniones, unos clamaban por la paz, calificando a los españoles con el nombre de inmortales y otros prorrumpían en oprobios y amenazas contra ellos, consolándose con la muerte de la yegua, única ganancia de la guerra. Magiscatzin se jactaba de haber prevenido el suceso, repitiendo a sus amigos lo que representó en el Senado, y hablando en la materia como quien haya vanidad en el desaire de su consejo. Xicotencal desde su alojamiento pedía que se reforzase con nuevos reclutas su ejército, disminuyendo la pérdida, y sirviéndose de ella para mover a la venganza. Llegó a Tlaxcala en esta ocasión uno de los caciques confederados con 10,000 guerreros de su nación, cuyo socorro se tuvo a providencia de los dioses y creciendo con las fuerzas el ánimo, resolvió el Senado que se alistasen nuevas y se prosiguiese con todo empeño la guerra. Hernán Cortés, el día siguiente a la batalla, trató solamente de mejorar sus fortificaciones y cerrar su cuartel añadiendo nuevos reparos que se diesen la mano con las defensas naturales del sitio. Quisiera volver a las pláticas de la paz, y no hallaba camino de introducir negociación, porque los 4 mensajeros empuales que fueron llegando al ejército por diferentes sendas y rodeos, venían escarmentados y atemorizaban a los demás. Rompieron dichosamente una estrecha prisión, donde los pusieron el día que salió a la campaña Xicotencal, destinados ya para mitigar con su sangre los dioses de la guerra, y a vista de esta inhumanidad no parecía conveniente ni sería fácil exponer otros al mismo peligro. Dábale cuidado también la misma quietud del enemigo, porque no se oía rumor de guerra en todo el contorno, y la retirada de Xicotencal tuvo todas las señales de quedar pendiente la disputa.
Debía, según buena razón, mantener aquel puesto para su retirada en caso de haberla menester, y hallaba inconvenientes en esta misma resolución, porque los indios interpretarían a falta de valor el encierro del cuartel, reparo digno de consideración en una guerra donde se peleaba más con la opinión que con la fuerza. Pero atendiendo a todo como diligente capitán, resolvió salir otro día por la mañana con alguna gente a tomar lengua, reconocer la campaña y poner en cuidado al enemigo, cuya facción ejecutó personalmente con sus caballos y 200 infantes, mitad españoles y mitad cempoales. No dejamos de conocer que tuvo peligro esta facción, conocidas las fuerzas del enemigo y en tierra tan dispuesta para emboscadas. Pudiera Hernán Cortés aventurar menos su persona, consistiendo en ella la suma de las cosas y en nuestro sentir no es digno de imitación este ardimiento en los que gobiernan ejércitos, cuya salud se debe tratar como pública y cuyo valor nació para inspirado en otros corazones. Pudiéramos disculparle con diferentes ejemplos de varones grandes, que fueron los primeros en el peligro de las batallas, mandando con la voz lo mismo que obraban con la espada, pero más obligados al acierto que a sus descargos. Le dejaremos con esta honrada objeción, que en la verdad es la mejor culpa de los capitanes. Alargáronse a reconocer algunos lugares por el camino de Tlaxcala, donde hallaron abundante provisión de víveres y se hicieron diferentes prisioneros, por cuyo medio se supo que Xicotencal tenía su alojamiento 2 leguas de allí, no lejos de la ciudad, y que andaba previniendo nuevas fuerzas contra los españoles, con cuya noticia se volvieron al cuartel, dejando hecho algún daño en las poblaciones vecinas, porque los empuales, que obraban ya con propia irritación, dieron al hierro y a la llama cuanto encontraron, exceso que reprendía Cortés no sin alguna flojedad, porque no le pesaba de que entendiesen los tlaxcaltecas cuán lejos estaba de temer la guerra quien los provocaba con la hostilidad. Dióse luego libertad a los prisioneros de esta salida, haciéndoles todo aquel agasajo que pareció necesario, para que perdiesen el miedo a los españoles, y llevasen noticia de su benignidad. Mandó luego buscar entre los otros prisioneros que se hicieron el día de la ocasión, los que pareciesen más despiertos, y eligió 2 o 3 para que llevasen un recado suyo a Xicotencal, cuya sustancia fue, que se hallaba con mucho sentimiento del daño que había padecido su gente en la batalla, de cuyo rigor tuvo la culpa quien dio la ocasión, recibiendo con las armas a los que venían proponiendo enteramente la razón de su enojo, pero que si no desarmaban luego y trataban de admitirla, le obligarían a que los aniquilase y destruyese de una vez, dando el escarmiento de sus vecinos el nombre de su nación. Partieron los indios con este mensaje bien industriados y contentos, ofreciendo volver con la respuesta y tardaron pocas horas en cumplir su palabra, pero vinieron sangrientos y maltratados, porque Xicotencal mandó castigar en ellos el atrevimiento de llevarles semejante proposición y no los hizo matar porque volviesen heridos a los ojos de Cortés y llevando esta circunstancia más de su resolución, le dijesen de su parte, que al primer nacimiento del sol se verían en campaña, que su ánimo era llevarle vivo con todos los suyos a las aras de sus dioses, para lisonjearlos con las sangre de sus corazones y que se lo avisaba desde luego para que tuviese tiempo de prevenirse, dando a entender que no acostumbraba disminuir sus victorias con el descuido de sus enemigos. Causó mayor irritación que cuidado en el ánimo de Cortés la insolencia del bárbaro, pero no desestimó su aviso ni despreció su consejo, antes, con la primera luz del día, sacó su gente a la campaña, dejando en el cuartel la que pareció necesaria para su defensa y alargándose poco más de media legua, eligió puesto conveniente para recibir al enemigo con alguna ventaja, donde formó sus hileras según el terreno, y conforme a la experiencia que ya se tenía de aquella guerra. Guarneció luego los costados con la artillería, midiendo y regulando sus ofensas, alargó sus batidores y quedándose con los caballos para cuidar de los socorros, esperó el suceso, manifiesta en el semblante la seguridad del ánimo, sin necesitar mucho de su elocuencia para instruir y animar a sus soldados, porque venían todos alegres y alentados, hecha ya deseo de pelear la misma costumbre de vencer. No tardaron mucho los batidores en volver con el aviso de que venía marchando el enemigo con un poderoso ejército, y poco más en descubrirse su vanguardia. Fuese llenando la campaña de indios armados, no se alcanzaba con la vista el fin de sus tropas, escondiéndose o formándose de nuevo en ellas todo el horizonte. Pasaba el ejército de 50.000 hombres, así lo confesaron ellos mismos, último esfuerzo de la República y de todos sus aliados, para coger vivos a los españoles y llevarlos maniatados, primero al sacrificio y luego al banquete. Traían de novedad una grande águila de oro levantada en alto, insignia de Tlaxcala, que solo acompañaba sus huestes en las mayores empresas. Íbanse acercando con increíble ligereza y cuando estuvieron a tiro de cañón empezó a reprimir su celeridad la artillería, poniéndolos en tanto asombro, que se detuvieron un rato neutrales entre la ira y el miedo, pero venciendo la ira, se adelantaron de tropel hasta llegar a distancia que pudieron jugar sus ondas y disparar sus flechas, donde los detuvo segunda vez el terror de los arcabuces y el rigor de las ballestas.
Duró largo tiempo el combate, sangriento de parte de los indios y con poco daño de los españoles, porque militaba en su favor la diferencia de las armas y el orden y concierto con que daban y recibían las cargas. Pero reconociendo los indios la sangre que perdían y que los iba destruyendo su misma tardanza, se movieron de una vez, impelidos al parecer los primeros de los que venían detrás, y cayó toda la multitud sobre los españoles y cempoales, con tanto ímpetu y desesperación, que los rompieron y desbarataron, deshaciendo enteramente la unión y buena ordenanza en que se mantenían, y fue necesario todo el valor de los soldados, todo el aliento y diligencia de los capitanes, todo el esfuerzo de los caballos y toda la ignorancia militar de los indios, para que pudiesen volverse a formar, como lo consiguieron a viva fuerza, con muerte de los que tardaron más en retirarse. Sucedió a este tiempo un accidente como el pasado, en que se conoció segunda vez la especial providencia con que miraba el cielo por su causa. Reconocióse gran turbación en la batalla del campo enemigo, movíanse las tropas a diferentes partes, dividiéndose unos de otros y volviendo contra sí las frentes y las armas, de que resultó el retirarse todos tumultuosamente y el volver las espaldas en fuga deshecha los que peleaban en su vanguardia, cuyo alcance se siguió con moderada ejecución, porque Hernán Cortés no quiso exponerse a que le volviesen a cargar lejos de su cuartel. Súpose después que la causa de esta revolución y el motivo de esta segunda retirada fue que Xicotencal, hombre destemplado y soberbio que fundaba su autoridad en la paciencia de los que le obedecían, reprendió con sobrada libertad a uno de los caciques principales, que servía debajo de su mano con más de 10.000 guerreros auxiliares, tratóle de cobarde y pusilánime, porque se detuvo cuando cerraron los demás, y él volvió por sí con tanta osadía, que llegó el caso a términos de rompimiento y desafío de persona a persona, y brevemente se hizo causa de toda la nación, que sintió el agravio de su capitán, y se previno a su defensa, con cuyo ejemplo se tumultuaron otros caciques parciales del ofendido, y tomando resolución de retirar sus tropas de un ejército donde se desestimaba su valor, lo ejecutaron con tanto enojo y celeridad, que pusieron en desorden y turbación a los demás, y Xicotencal, conociendo su flaqueza, trató solamente de ponerse en salvo, dejando a sus enemigos el campo y la victoria. No es nuestro ánimo referir como milagro este suceso tan favorable y tan oportuno a los españoles, antes confesamos que fue casual la desunión de aquellos caciques y fácil de suceder donde mandaba un general impaciente, con poca superioridad entre los confederados de su república, pero quien viere quebrantado y deshecho primera y segunda vez aquel ejército poderoso de innumerables bárbaros, obra negada o superior a las fuerzas humanas, conocerá en esta misma casualidad la mano de Dios, cuya inefable sabiduría suele fabricar sus altos fines sobre contingencias ordinarias, sirviéndose muchas veces de lo que permite para encaminar lo mismo que dispone. Fue grande el número de los indios que murieron en esta ocasión, y mayor el de los heridos, así lo referían ellos después, y de los nuestros murió solo un soldado, y salieron 20 con algunas heridas de tan poca consideración, que pudieron asistir a las guardias aquella misma noche. Pero siendo esta victoria tan grande, y más llenamente admirable que la pasada, porque se peleó con mayor ejército y se retiró, deshecho el enemigo, pudo tanto en algunos de los soldados españoles la novedad de haberse visto rotos y desordenados en la batalla, que volvieron al cuartel melancólicos y desalentados con ánimo y semblante de vencidos. Eran muchos los que decían con poco recato, que no querían perderse de conocido por el antojo de Cortés y que tratase de volverse a la Veracruz, pues era imposible pasar adelante, o lo ejecutarían ellos dejándole solo con su ambición y su temeridad. Entendiólo Hernán Cortés, y se retiró a su barraca sin tratar de reducirlos, hasta que se cobrasen de aquel reciente pavor, y tuviesen tiempo de conocer el desacierto de su proposición, que en este género de males irritan más que corrigen los remedios apresurados, siendo el temor en los hombres una pasión violenta que suele tener sus primeros ímpetus contra la razón. Iba tomando cuerpo la inquietud de los malcontentos, y no bastando a reducirlos la diligencia de los capitanes, ni el contrario sentir de la gente de obligaciones, fue necesario que Hernán Cortés sacase la cara y tratase de ponerlos en razón, para cuyo efecto mandó que se juntasen en la plaza de armas todos los españoles, con pretexto de tomar acuerdos sobre el estado presente de las cosas y acomodando cerca de sí a los más inquietos, especie de favor en que iba envuelta la importancia de que le oyesen mejor. Poco tenemos, dijo, que discurrir en lo que debe obrar nuestro ejército, vencidas en poco tiempo 2 batallas, en que se ha conocido igualmente vuestro valor y la flaqueza de vuestros enemigos, y aunque no suele ser el último afán de la guerra el vencer, pues tiene sus dificultades el seguir la victoria y debemos todavía recatarnos de aquel género de peligros, que andan muchas veces con los buenos sucesos, como pensiones de la humana felicidad, no es este, amigos, mi cuidado. Para mayor duda necesito de vuestro consejo. Dícenme que algunos de nuestros soldados vuelven a desear, y se animan a proponer que nos retiremos.
Bien, creo que fundarán este dictamen sobre alguna razón aparente, pero no es bien qué punto de tanta importancia se trate a manera de murmuración. Decid todos libremente vuestro sentir, no desautoricéis vuestro celo tratándole como delito, y para que discurramos todos sobre lo que conviene a todos, considérese primero el estado en que nos hallamos y resuélvase de una vez algo que no se pueda contradecir. Esta jornada se intentó con vuestro parecer y pudiera decir con vuestro aplauso. Nuestra resolución fue pasar a la corte de Moctezuma, todos nos sacrificamos a esta empresa por nuestra religión, por nuestro rey, y después por nuestra honra y nuestras esperanzas. Estos indios de Tlaxcala, que intentaron oponerse a nuestro designio con todo el poder de su república y confederaciones, están ya vencidos y desbaratados. No es posible, según las reglas naturales, que tarden mucho en rogarnos con la paz o cedernos el paso. Si esto se consigue, ¿cómo crecerá nuestro crédito? ¿Dónde nos pondrá la aprehensión de estos bárbaros, que hoy nos coloca entre sus dioses? Moctezuma, que nos esperaba cuidadoso, como se ha conocido en la repetición y artificio de sus embajadas, nos ha de mirar con mayor asombro, domados los tlaxcaltecas, que son los valientes de su tierra y los que se mantienen con las armas fuera de su dominio. Muy posible será que nos ofrezca partidos ventajosos, temiendo que nos coliguemos con sus rebeldes, y muy posible que esta misma dificultad que hoy experimentamos sea el instrumento de que se vale Dios para facilitar nuestra empresa, probando nuestra constancia, que no ha de hacer milagros con nosotros sin servirse de nuestro corazón y nuestras manos. Pero si volvemos las espaldas, y seremos los primeros a quien desanimen las victorias, perdióse de una vez la obra y el trabajo. ¿Qué podemos esperar, o qué no debemos temer? Esos mismos vencidos, que hoy están amedrentados y fugitivos, se han de animar con nuestro desaliento, y dueños de los atajos y asperezas de la tierra, nos han de perseguir y deshacer en la marcha. Los indios amigos que sirven a nuestro lado, contentos y animosos, se han de apartar de nuestro ejército y procurar escaparse a sus tierras, publicando en ellas nuestro vituperio. Los empoales y totonaques, nuestros confederados, que son el único refugio de nuestra retirada, han de conspirar contra nosotros, perdido el gran concepto que tenían de nuestras fuerzas. Vuelvo a decir que se considere todo con maduro consejo, y midiendo las esperanzas que abandonamos con los peligros a que nos exponemos, propongáis y deliberéis lo que fuere más conveniente, que yo dejo toda su libertad a vuestro discurso y he tocado estos inconvenientes, más para disculpar mi opinión que para defenderla. Apenas acabó Hernán Cortés su razonamiento, cuando uno de los soldados inquietos, conociendo la razón, levantó la voz diciendo a sus parciales: amigos, nuestro capitán pregunta lo que se ha de hacer, pero enseña preguntando, ya no es posible retirarnos sin perdernos. Diéronse los demás por convencidos confesando su error, aplaudió su desengaño el resto de la gente, y se resolvió por aclamación que se prosiguiese la empresa, quedando enteramente remediada por entonces la inquietud de aquellos soldados que apetecían el descanso de la isla de Cuba, cuya sinrazón fue una de las dificultades que más trabajaron el ánimo y ejercitaron la constancia de Cortés en esta jornada. Causó raro desconsuelo en Tlaxcala esta segunda rota de su ejército. Todos andaban admirados y confusos. El pueblo clamaba por la paz, los magnates no hallaban camino de proseguir la guerra, unos trataban de retirarse a los montes con sus familias, otros decían que los españoles eran deidades, inclinándose a que se les diese la obediencia con circunstancias de adoración. Juntáronse los senadores para tratar del remedio y, empezando a discurrir por su mismo asombro, confesaron todos que las fuerzas de aquellos extranjeros no parecían naturales, pero no se acababan de persuadir a que fuesen dioses, teniendo por ligereza el acomodarse a la credulidad del vulgo, antes vinieron a recaer en el dictamen de que se obraban aquellas hazañas de tanta maravilla por arte de encantamiento, resolviendo que se debía recurrir a la misma ciencia para vencerlos y desarmar un encanto con otro. Llamaron para este fin a sus magos y agoreros, cuya ilusoria facultad tenía el demonio muy introducida, y no menos venerada en aquella tierra. Comunicóseles el pensamiento del Senado, y ellos asistieron a él con misteriosa ponderación, y dando a entender que sabían la duda que se les había de proponer, y que traían estudiado el caso de prevención, dijeron, que mediante la observación de sus círculos y adivinaciones, tenían ya descubierto y averiguado el secreto de aquella novedad, y que todo consistía en que los españoles eran hijos del sol, producidos de su misma actividad en la madre tierra de las regiones orientales, siendo su mayor encantamiento la presencia de su padre, cuya fervorosa influencia les comunicaba un género de fuerza superior a la naturaleza humana, que los ponía en términos de inmortales. Pero es que al transponer por el occidente cesaba la influencia y quedaban desalentados y marchitos como las hierbas del campo, reduciéndose a los límites de la mortalidad como los otros hombres, por cuya consideración convendría embestirlos de noche y acabar con ellos antes que el nuevo sol los hiciese invencibles.
Celebraron mucho aquellos padres conscriptos la gran sabiduría de sus magos, dándose por satisfechos de que habían hallado el punto de la dificultad y descubierto el camino de conseguir la victoria. Era contra el estilo de aquella tierra el pelear de noche, pero como los casos nuevos tienen poco respeto a la costumbre, se comunicó a Xicotencal esta importante noticia, ordenándole que asaltase después de puesto el sol el cuartel de los españoles, procurando destruirlos y acabarlos antes de que volviese al oriente, y él empezó a disponer su facción, creyendo con alguna disculpa la impostura de los magos, porque llegó a sus oídos autorizada con el dictamen de los senadores. En este medio tiempo tuvieron los españoles diferentes reencuentros de poca consecuencia, dejáronse ver en las eminencias vecinas al cuartel algunas tropas del enemigo que huyeron antes de pelear, o fueron rechazadas con pérdida suya. Hiciéronse algunas salidas a poner en contribución los pueblos cercanos, donde se hacía buen pasaje a los vecinos, y se ganaban voluntades y bastimentos. Cuidaba mucho Hernán Cortés de que no se relajase la disciplina y vigilancia de su gente con el ocio del alojamiento. Tenía siempre sus centinelas a lo largo, hacíanse las guardias con todo el rigor militar, quedaban de noche ensillados los caballos con las bridas en el arzón, y el soldado que se aliviaba de las armas, o reposaba en ellas mismas, o no reposaba, puntualidades que solo parecen demasiadas a los negligentes y que fueron entonces bien necesarias, porque llegando la noche destinada para el asalto que tenían resuelto los de Tlaxcala, reconocieron los centinelas un grueso del enemigo que venía marchando la vuelta del alojamiento con espacio y silencio fuera de su costumbre. Pasó la noticia sin hacer ruido, y como cayó este accidente sobre la prevención ordinaria de nuestros soldados, se coronó brevemente la muralla, y se dispuso con facilidad todo lo que pareció conveniente a la defensa. Venía Xicotencal muy embebido en la fe de sus agoreros, creyendo hallar desalentados y sin fuerzas a los españoles y acabar su guerra sin que lo supiese el sol, pero traía 10.000 guerreros por si no se hubiesen acabado de marchitar. Dejáronle acercar los nuestros sin hacer movimiento, y él dispuso que se atacase por 3 partes el cuartel, cuya orden ejecutaron los indios con presteza y resolución, pero hallaron sobre sí tan poderosa y no esperada resistencia, que murieron muchos en la demanda y quedaron todos asombrados con otro género de temor, hecho de la misma seguridad con que venían. Conoció Xicotencal, aunque tarde, la ilusión de sus agoreros y conoció también la dificultad de su empresa, pero no se supo entender con su ira y con su corazón, y así ordenó que se embistiese de nuevo por todas partes, y se volvió al asalto, cargando todo el grueso de su ejército sobre nuestras defensas. No se puede negar a los indios el valor con que intentaron este género de pelear, nuevo en su milicia, por la noche y por la fortificación. Ayudábanse unos a otros con el hombro y con los brazos para ganar la muralla, y recibían las heridas haciendo las mayores con su mismo impulso, o cayendo los primeros, sin escarmiento de los que venían detrás. Duró largo rato el combate, peleando contra ellos tanto como nuestras armas su mismo desorden, hasta que desengañado Xicotencal de que no era posible a sus fuerzas lo que intentaba, mandó que se hiciese la seña de recoger, y trató de retirarse. Pero Hernán Cortés, que velaba sobre todo, luego que reconoció su flaqueza y vio que se apartaban atropelladamente de la muralla, echó fuera parte de su infantería y todos los caballos que tenía ya prevenidos con pretales de cascabeles, para que abultasen más con el ruido y la novedad, cuyo repentino asalto puso en tanto pavor a los indios, que solo trataron de escapar sin hacer resistencia. Dejaron considerable número de muertos en la campaña, con algunos heridos que no pudieron retirar, y de los españoles quedaron solo heridos 2 o 3 soldados, y muerto uno de los empoales, suceso que pareció también milagroso considerada la multitud innumerable de flechas, dardos y piedras que se hallaron dentro del recinto, y victoria, que por su facilidad y poca costa, se celebró con particular demostración de alegría entre los soldados, aunque no sabían entonces cuánto les importaba el haber sido valientes de noche, ni la obligación en que estaban a los magos de Tlaxcala, cuyo desvarío sirvió también en esta obra, porque levantó a lo sumo el crédito de los españoles y les facilitó la paz, que es el mejor fruto de la guerra. Desvanecidas en la ciudad aquellas grandes esperanzas que se habían concebido, sin otra causa que fiar el suceso de sus armas al favor de la noche, volvió a clamar el pueblo por la paz, inquietáronse los nobles, hechos ya populares con menos ruido, pero con el mismo sentir, quedaron sin aliento y sin discurso los senadores, y su primera demostración fue castigar en los agoreros su propia liviandad, no tanto porque fuese novedad en ellos el engaño, como porque se corrieron de haberlos creído. 2 o 3 de los más principales fueron sacrificados en uno de sus templos y los demás tendrían su reprensión y quedarían obligados a mentir con menos libertad en aquel auditorio. Juntóse después el Senado para tratar el negocio principal, y todos se inclinaron a la paz sin controversia, concediendo al entendimiento de Magiscat sin la ventaja de haber conocido antes la verdad y confesando los más incrédulos que aquellos extranjeros eran sin duda los hombres celestiales de sus profecías.
Decretóse por primera resolución que se despachase luego expresa orden de Xicotencal para que suspendiese la guerra y estuviese a la mira, teniendo entendido que se trataba de la paz y que por parte del Senado quedaba ya resuelta, y se nombrarían luego embajadores que la propusiesen y ajustasen con los mejores partidos que se pudiesen conseguir a favor de su república. Pero Xicotencal estaba tan obstinado contra los españoles y tan ciego en el empeño de sus armas, que se negó totalmente a la obediencia de esta orden y respondió con arrogancia y desabrimiento que él y sus soldados eran el verdadero Senado, y mirarían por el crédito de su nación, ya que la desamparaban los padres de la patria. Tenía dispuesto el asaltar por segunda vez a los españoles de noche y dentro de su cuartel, no porque hiciese caso de las adivinaciones pasadas, sino porque le pareció mejor tenerlos encerrados, para que viniesen vivos a sus manos, pero trataban de ir a esta facción con más gente y con mejores noticias, y sabiendo que algunos paisanos de los lugares circunvecinos acudían al cuartel con bastimentos por la codicia de los rescates, se sirvió de este medio para facilitar su empresa y nombró 40 soldados de su satisfacción, que vestidos en traje de villanos y cargados de frutas, gallinas y pan de maíz, entrasen dentro de la plaza y procurasen observar la calidad y fuerza de su fortificación y por qué parte se podría dar el asalto con menos dificultad. Algunos dicen que fueron estos indios como embajadores del mismo Xicotencal, con pláticas fingidas de paz, en cuyo caso sería más culpable la inadvertencia de los nuestros, pero bien fuese con este o con aquel pretexto. Ellos entraron en el cuartel y estuvieron entre los españoles mucha parte de la mañana sin que se hiciese reparo en su detención, hasta que uno de los soldados sempoales advirtió que andaban reconociendo cautelosamente la muralla y asomándose a ella por diferentes partes con recatada curiosidad, de que avisé luego a Cortés, y como en este género de sospechas no hay indicio leve, ni sombra que no tenga cuerpo, mandó que los prendiesen al instante, lo cual se ejecutó con facilidad, y examinados separadamente, dijeron con poca resistencia la verdad, unos en el tormento y otros en el temor de recibirle, concordando todos en que aquella misma noche se había de dar un segundo asalto al cuartel, a cuya facción vendría ya marchando su general con 20.000 hombres, y los había de esperar a distancia de una legua para disponer sus ataques, según la noticia que le llevasen de las flaquezas que hubiesen observado en la muralla. Sintió mucho Hernán Cortés este accidente, porque se hallaba con poca salud y le costaba el disimular su enfermedad mayor trabajo que padecerla, pero nunca se rindió a la cama y solo cuidaba de curarse cuando no había de qué cuidar. Refiérese de él, no lo pasemos en silencio, que una de las ocasiones que se ofrecieron sobre Tlaxcala le halló recién purgado, y que montó a caballo y anduvo en la disposición de la batalla y en los peligros de ella, sin acordarse del achaque ni sentir el remedio, que hizo el día siguiente su operación, cobrando con la quietud del sujeto su eficacia y su actividad. Don Fray Prudencio de Sandoval en su Historia del Emperador lo califica por milagro que Dios obró con él, dictamen que impugnarán los filósofos, a cuya profesión toca el discurrir cómo pudo en este caso arrebatarse la facultad natural en seguimiento de la imaginación ocupada en mayor negocio, o cómo se recogieron los espíritus al corazón y a la cabeza, llevándose tras sí el calor natural con que se había de actuar el medicamento. Pero el historiador no debe omitir la sencilla narración de un suceso en que se conoce cuánto se entregaba este capitán al cuidado vigilante de lo que debía mandar y disponer en la batalla, ocupación verdaderamente que necesita de todo el hombre por grande que sea, y ponderaciones que alguna vez son permitidas en la historia, por lo que sirven al ejemplo y animan la imitación. Averiguados ya los designios de Xicotencal por la confesión de sus espías, trató Hernán Cortés de prevenir todo lo necesario para la defensa de su cuartel, y pasó luego a discurrir en el castigo que merecían aquellos delincuentes condenados a muerte según las leyes de la guerra, pero le pareció que el hacerlos matar sin noticia de los enemigos, sería justicia sin escarmiento, y como necesitaba menos de su satisfacción que del terror ajeno, ordenó que a los que estuvieron más negativos, que serían 14 o 15, se les cortasen las manos a unos y a otros los dedos pulgares y los envió de esta suerte a su ejército, mandándoles que dijesen de su parte a Xicotencal que ya le quedaban esperando y que se los enviaba con la vida porque no se le malograsen las noticias que llevaban de sus fortificaciones. Hizo grande horror en el ejército de los indios que venía ya marchando a su facción este sangriento espectáculo. Quedaron todos atónitos, notando la novedad y el rigor del castigo, y Xicotencal más que todos, cuidadoso de que hubiesen descubierto sus designios, siendo este el primer golpe que le tocó en el ánimo, y empezó a quebrantar su resolución, porque se persuadió a que no podían, sin alguna divinidad, aquellos hombres haber conocido sus espías y penetrado su pensamiento, con cuya imaginación empezó a congojarse y a dudar en el partido que debía tomar, pero cuando ya estaba inclinado a resolver su retirada, la halló necesaria por otro accidente y se hizo sin su voluntad lo mismo que resistía su obstinación.
Llegaron a este tiempo diferentes ministros del Senado, que autorizados con su representación, le intimaron que arrimase el bastón de general, porque vista su inobediencia, y el atrevimiento de su respuesta, se había revocado el nombramiento, en cuya virtud gobernaba las armas de la República. Mandaron también a los capitanes que no le obedeciesen, pena de ser declarados por traidores a la patria, y como cayó esta novedad sobre la turbación que causó en todos el destrozo de sus espías y en Xicotencal la penetración de su secreto, ninguno se atrevió a replicar, antes inclinaron las cervices al precepto de la República, deshaciéndose con extraordinaria prontitud todo aquel aparato de guerra. Marcharon los caciques a sus tierras, la gente de Tlaxcala tomó el camino sin esperar otra orden, y Xicotencal, que estaba ya menos animoso, tuvo a felicidad que le quitasen las armas de la mano, y se recogió a la ciudad, acompañado solamente de sus amigos y parientes, donde se presentó al Senado, mal escondido su despecho en esta demostración de su obediencia. Los españoles pasaron aquella noche con cuidado, y sosegaron el día siguiente sin descuido porque no se acababan de asegurar de la intención del enemigo, aunque los indios de la contribución afirmaban que se había deshecho el ejército y esforzado la plática de la paz. Duró esta suspensión hasta que otro día por la mañana descubrieron los centinelas una tropa de indios, que venían al parecer con algunas cargas sobre los hombros, por el camino de Tlaxcala. Hernán Cortés mandó que se retirasen a la plaza y los dejasen llegar. Guiaban esta tropa 4 personajes de respeto, bien adornados, cuyo traje y plumas blancas denotaban la paz. Detrás de ellos venían sus criados y después 20 o 30 indios tamenes cargados de vituallas. Deteníanse de cuando en cuando, como recelosos de acercarse, y hacían grandes humillaciones hacia el cuartel, entreteniendo el miedo con la cortesía, inclinaban el pecho hasta tocar la tierra con las manos, levantándose después para ponerlas en los labios, reverencia que solo usaban con sus príncipes, y en estando más cerca, subieron de punto el rendimiento con el humo de sus incensarios. Dejóse ver entonces sobre la muralla doña Marina, y en su lengua les preguntó de parte de quién y a qué venían. Respondieron, que de parte del Senado y República de Tlaxcala, y a tratar de la paz, con que se les concedió la entrada. Recibiólos Hernán Cortés con aparato y severidad conveniente, y ellos repitiendo sus reverencias y sus perfumes, dieron su embajada, que se redujo a diferentes disculpas de lo pasado, frívolas, pero de bastante sustancia, para colegir de ellas su arrepentimiento. Decían, que los otomíes y chontales, naciones bárbaras de su confederación, habían juntado sus gentes, y hecho la guerra contra el parecer del Senado, cuya autoridad no había podido reprimir los primeros ímpetus de su ferocidad, pero que ya quedaban desarmados y la República muy deseosa de la paz, que no solo traían la voz del Senado sino de la nobleza y del pueblo para pedirle que marchase luego con todos sus soldados a la ciudad, donde podrían detenerse lo que gustasen, con seguridad de que serían asistidos y venerados como hijos del sol y hermanos de sus dioses. Y últimamente concluyeron su razonamiento, dejando mal encubierto el artificio en todo lo que hablaron de la guerra pasada, pero no sin algunos visos de sinceridad en lo que proponían de la paz. Hernán Cortés, afectando segunda vez la severidad y negando al semblante la interior complacencia, les respondió solamente, que llevasen entendido y dijesen de su parte al Senado que no era pequeña demostración de su benignidad el admitirlos y escucharlos, cuando podían temer su indignación como delincuentes, y debían recibir la ley como vencidos, que la paz que proponían era conforme a su inclinación, pero que la buscaban después de una guerra muy injusta y muy porfiada, para que se dejase hallar fácilmente o no la encontrasen detenida y recatada, que se vería cómo perseveraban en desearla y cómo procedían para merecerla, y entre tanto procuraría reprimir el enojo de sus capitanes y engañar la razón de sus armas, suspendiendo el castigo con el brazo levantado, para que pudiesen lograr con la enmienda el tiempo que hay entre la amenaza y el golpe. Así les respondió Cortés, tomando por este medio algún tiempo para convalecer de su enfermedad y para examinar mejor la verdad de aquella proposición, a cuyo fin tuvo por conveniente que volviesen cuidadosos y poco asegurados estos mensajeros, porque no se ensoberbeciesen o entibiasen los del Senado, hallándole muy fácil o muy deseoso de la paz, que en este género de negocios suelen ser atajos los que parecen rodeos, y servir como diligencias las dificultades. Creció con estas victorias la fama de los españoles y Moctezuma, que tenía frecuentes noticias de lo que pasaba en Tlaxcala, mediante la observación de sus ministros y la diligencia de sus correos, entró en mayor aprensión de su peligro cuando vio sojuzgada y vencida por tan pocos hombres aquella nación belicosa que tantas veces había resistido a sus ejércitos. Hacíanle grande admiración las hazañas que le referían de los extranjeros y temía que una vez reducidos a su obediencia los tlaxcaltecas se sirviesen de su rebeldía y de sus armas y pasasen a mayores intentos en daño de su imperio.
Pero es muy de reparar que en medio de tantas perplejidades y recelos no se acordase de su poder, ni pasase a formar ejército para su defensa y seguridad, antes sin tratar, por no sé qué genio superior a su espíritu, de convocar sus gentes, ni atreverse a romper la guerra, se dejaba todo a las artes de la política, y andaba fluctuando entre los medios suaves. Puso entonces la mira en deshacer esta unión de españoles y tlaxcaltecas, y no lo pensaba mal, que cuando falta la resolución, suele andar muy despierta y muy solícita la prudencia. Resolvió para este fin hacer nueva embajada y regalo a Cortés, cuyo pretexto fue complacerse de los buenos sucesos de sus armas y de que le ayudase a castigar la insolencia de sus enemigos los tlaxcaltecas, pero el fin principal de esta diligencia fue pedirle con nuevo encarecimiento que no tratase de pasar a su corte con mayor ponderación de las dificultades que le obligaban a no conceder esta permisión. Llevaron los embajadores instrucción secreta para reconocer el estado en que se hallaba la guerra de Tlaxcala, y procurar, en caso que se hablase de la paz y los españoles se inclinasen a ella, divertir y embarazar su conclusión, sin manifestar el recelo de su príncipe, ni apartarse de la negociación hasta darle cuenta, y esperar su orden. Vinieron con esta embajada 5 mexicanos de la primera suposición entre sus nobles y pisando con algún recato los términos de Tlaxcala, llegaron al cuartel poco después que partieron los ministros de la República. Recibiólos Hernán Cortés con grande agasajo y cortesía, porque ya le tenía con algún cuidado el silencio de Moctezuma. Oyó su embajada gratamente, recibió también y agradeció el presente, cuyo valor sería de hasta 1000 pesos en piezas diferentes de oro ligero, sin otras curiosidades de pluma y algodón, y no les dio por entonces su respuesta, porque deseaba que viesen antes de partir a los de Tlaxcala rendidos y pretendientes de la paz, ni ellos solicitaron su despacho, porque también deseaban detenerse, pero tardaron poco en descubrir todo el secreto de su instrucción, porque decían lo que habían de callar, preguntando con poca industria lo que venían a inquirir y a breve tiempo se conoció todo el temor de Moctezuma y lo que importaba la paz de Tlaxcala para que viniese a la razón. La República, entretanto, deseosa de poner a buena fe a los españoles, envió sus órdenes a los lugares del contorno para que acudiesen al cuartel con bastimentos, mandando que no llevasen por ellos precio ni rescate, lo cual se ejecutó puntualmente y creció la provisión sin que se atreviesen los paisanos a recibir la menor recompensa. 2 días después se descubrió por el camino de la ciudad una considerable tropa de indios que se venía acercando con insignias de paz y avisado Cortés, mandó que se les franquease la entrada, y para recibirlos mezcló entre su acompañamiento a los embajadores mexicanos, dándoles a entender que les confiaba lo que deseaba poner en su noticia. Venía por cabo de los tlaxcaltecas el mismo Xicotencal, que tomó la comisión de tratar o concluir este gran negocio, bien fuese por satisfacer al Senado, enmendando con esta acción su pasada rebeldía, o porque se persuadió a que convenía la paz, y como ambicioso de gloria, no quiso que se debiese a otro el bien de su república. Acompañábanle 50 caballeros de su facción y parentela, bien adornados a su modo. Era de más que mediana estatura, de buen talle, más robusto que corpulento, el traje, un manto blanco airosamente manejado, muchas plumas y algunas joyas puestas en su lugar, el rostro de poco agradable proporción, pero que no dejaba de infundir respeto, haciéndose más reparable por el denuedo que por la fealdad. Llegó con desembarazo de soldado a la presencia de Cortés y hechas sus reverencias tomó asiento, dijo quién era y empezó su oración, confesando que tenía toda la culpa de la guerra pasada, porque se persuadió a que los españoles eran parciales de Moctezuma, cuyo nombre aborrecía, pero que ya como primer testigo de sus hazañas, venía con los méritos de rendido a ponerse en las manos de su vencedor, deseando merecer con esta sumisión y reconocimiento el perdón de su república, cuyo nombre y autoridad traía, no para proponer sino pedir rendidamente la paz y admitirla como se la quisiesen conceder, que la demanda 1 y 2 y 3 veces en nombre del Senado, nobleza y pueblo de Tlaxcala, suplicándole con todo encarecimiento que honrase luego a aquella ciudad con su asistencia, donde hallaría prevenido alojamiento para toda su gente, y aquella veneración y servidumbre que se podía fiar de los que siendo valientes se rendían a rogar y obedecer, pero que solamente pedía, sin que pareciese condición de la paz sino dádiva de su piedad, que se hiciese buen pasaje a los vecinos, y se reservasen de la licencia militar sus dioses y sus mujeres. Agradó tanto a Cortés el razonamiento y desahogo de Xicotencal, que no pudo dejar de manifestarlo en el semblante a los que le asistían, dejándose llevar del afecto que le merecían siempre los hombres de valor, pero mandó a doña Marina que se lo dijese así, porque no pensase que se alegraba de su proposición, y volvió a cobrar su entereza para ponderarle no sin alguna vehemencia la poca razón que había tenido su república en mover una guerra tan injusta y él en fomentar esta injusticia con tanta obstinación, en que se alargó sin prolijidad a todo lo que pedía la razón, y después de
de acriminar el delito para encarecer el perdón, concluyó concediendo la paz que le pedían y que no les haría violencia ni extorsión alguna en el paso de su ejército, a que añadió que cuando llegase el caso de ir a su ciudad, se les avisaría con tiempo y se dispondría lo que fuese necesario para su entrada y alojamiento. Sintió mucho Xicotencal esta dilación, mirándola como pretexto para examinar mejor la sinceridad del tratado, y con los ojos en el auditorio, dijo: razón tenéis, oh teules grandes, así llamaban a sus dioses, para castigar nuestra verdad con vuestra desconfianza, pero si no basta para que me creáis el hablaros en mí toda la república de Tlaxcala, yo que soy el capitán general de sus ejércitos, y estos caballeros de mi séquito, que son los primeros nobles y mayores capitanes de mi nación, nos quedaremos en rehenes de vuestra seguridad, y estaremos en vuestro poder prisioneros o aprisionados todo el tiempo que os detuviereis en nuestra ciudad. No dejó de asegurarse mucho Hernán Cortés con este ofrecimiento, pero como deseaba siempre quedar superior, le respondió que no era menester aquella demostración para que se creyese que deseaban lo que tanto les convenía, ni su gente necesitaba de rehenes para entrar segura en su ciudad y mantenerse en ella sin recelo, como se había mantenido en medio de sus ejércitos armados, pero que la paz quedaba firme y asegurada en su palabra y su jornada sería lo más presto que se pudiese disponer. Con que disolvió la plática y lo salió acompañando hasta la puerta de su alojamiento, donde agasajó de nuevo con los brazos a Xicotencal, y dándole después la mano, le dijo al despedirse, que solo tardaría en pagarle aquella visita el breve tiempo que había menester para despachar unos embajadores de Moctezuma, palabras que dieron bastante calor a la negociación, aunque las dejó caer como cosa en que no reparaba. Quedóse después con los mexicanos y ellos hicieron grande irrisión de la paz y de los que la proponían, pasando a culpa, no sin alguna enfadosa presunción, la facilidad con que se dejaron persuadir los españoles, y volviendo el rostro a Cortés le dijeron como que le daban doctrina, que se admiraban mucho de que un hombre tan sabio no conociese a los de Tlaxcala, gente bárbara que se mantenía de sus ardides más que de sus fuerzas y que mirase lo que hacía, porque solo trataban de asegurarle para servirse de su descuido, y acabar con él y con los suyos. Pero cuando vieron que se afirmaba en mantener su palabra y en que no podía negar la paz a quien se la pedía, ni faltar al primer instituto de sus armas, quedaron un rato pensativos, de que resultó el pedirle, convertida en ruego la persuasión, que dilatase por 6 días el marchar a Tlaxcala, en cuyo tiempo irían los dos más principales a poner en la noticia de su príncipe todo lo que pasaba, y quedarían los demás a esperar su resolución. Concedióselo Hernán Cortés, porque no le pareció conveniente romper con el respeto de Moctezuma, ni dejar de esperar lo que diese de sí esta diligencia, siendo posible que se allanasen con ella las dificultades que ponía en dejarse ver. Así se aprovechaba de los afectos que reconocía en los tlaxcaltecas y en los mexicanos, y así daba estimación a la paz, haciéndosela desear a los unos y temer a los otros. En el discurso de los 6 días que se detuvo Hernán Cortés en su alojamiento para cumplir con los mexicanos, se conoció con nuevas experiencias el afecto con que deseaban la paz los de Tlaxcala, y cuánto se recelaban de los oficios y diligencias de Moctezuma. Llegaron dentro del plazo señalado los embajadores que se esperaban, y fueron recibidos con la urbanidad acostumbrada. Venían 6 caballeros de la familia real con lucido acompañamiento y otro presente de la misma calidad y poco más valor que el pasado. Habló el uno de ellos, y no sin aparato de palabras y exageraciones ponderó cuánto deseaba el supremo emperador, y al decir su nombre hicieron todos una profunda humillación, ser amigo y confederado del príncipe grande a quien obedecían los españoles, cuya majestad resplandecía tanto en el valor de sus vasallos, que se hallaba inclinado a pagarle todos los años algún tributo, partiendo con él las riquezas de que abundaba, porque le tenía en gran veneración, considerándole hijo del sol, o por lo menos, señor de las regiones felicísimas donde nace la luz, pero que habían de preceder a este ajustamiento 2 condiciones. La primera, que se abstuviesen Hernán Cortés y los suyos de confederarse con los de Tlaxcala, pues no era bien que hallándose tan obligados de sus dádivas, se hiciesen parciales de sus enemigos, y la segunda, que acabasen de persuadirse a que no era posible ni puesto en razón el intento de pasar a México, porque según las leyes de su imperio, ni él podía dejarse ver de gentes extranjeras, ni sus vasallos lo permitirían, que considerasen bien los peligros de ambas temeridades, porque los tlaxcaltecas eran tan inclinados a la traición y al latrocinio, que solo tratarían de asegurarlos para vengarse de ellos y aprovecharse del oro con que los había enriquecido, y los mexicanos tan celosos de sus leyes y tan mal acondicionados, que no podría reprimirlos su autoridad, ni los españoles quejarse de lo que padeciesen, tantas veces amonestados de lo que aventuraban. De este género fue la oración del mexicano, y todas las embajadas y diligencias de Moctezuma paraban en procurar que no se le acercasen los españoles. Mirábalos con el horror de sus presagios, y fingiéndose la obediencia de sus dioses, hacía religión de su mismo desaliento.
Suspendió Cortés por entonces su respuesta y solo dijo que sería razón que descansasen de su jornada y que los despacharía brevemente. Deseaba que fuesen testigos de la paz de Tlaxcala, y miró también a lo que importaba detenerlos, porque no se despechase Moctezuma con la noticia de su resolución, y tratase de ponerse en defensa, que ya se sabía su desprevención, y no se ignoraba la facilidad con que podía convocar sus ejércitos. Dieron tanto cuidado en Tlaxcala estas embajadas, a que atribuían la detención de Cortés, que resolvieron los del gobierno, por última demostración de su afecto, venir al cuartel en forma de senado para conducirle a su ciudad, o no volver a ella sin dejar enteramente acreditada la sinceridad de su trato y desvanecidas las negociaciones de Moctezuma. Era solemne y numeroso el acompañamiento y pacífico el color de los adornos y las plumas. Venían los senadores en andas o sillas portátiles, sobre los hombros de ministros inferiores, y en el mejor lugar Magiscatzin, que favoreció siempre la causa de los españoles, y el padre de Xicotencal, anciano, venerable, a quien había quitado los ojos la vejez, pero sin ofender la cabeza, pues se conservaba todavía con opinión de sabio entre los consejeros. Apeáronse poco antes de llegar a la casa donde los esperaba Cortés, y el ciego se adelantó a los demás, pidiendo a los que le conducían que le acercasen al capitán de los orientales. Abrazóle con extraordinario contento, y después le aplicaba por diferentes partes el tacto, como quien deseaba conocerle, supliendo con las manos el defecto de los ojos. Sentáronse todos, y a ruego de Magiscatzin habló el ciego en esta sustancia. Ya, valeroso capitán, seas o no del género mortal, tienes en tu poder al Senado de Tlaxcala, última señal de nuestro rendimiento. No venimos a disculpar el yerro de nuestra nación, sino a tomarle sobre nosotros, fiando a nuestra verdad tu desenojo. Nuestra fue la resolución de la guerra, pero también ha sido nuestra la determinación de la paz. Apresurada fue la primera, y tarda es la segunda, pero no suelen ser de peor calidad las resoluciones más consideradas, antes se borra con trabajo lo que se imprime con dificultad, y puedo asegurar que la misma detención nos dio mayor conocimiento de tu valor, y profundó los cimientos de nuestra constancia. No ignoramos que Moctezuma intenta disuadirte de nuestra confederación, escúchale como a nuestro enemigo, si no le considerares como tirano, que ya lo parece quien te busca para la sinrazón. Nosotros no queremos que nos ayudes contra él, que para todo lo que no eres tú nos bastan nuestras fuerzas, solo sentiremos que fíes tu seguridad de sus ofertas, porque conocemos sus artificios y maquinaciones, y acá en mi ceguedad se me ofrecen algunas luces, que me descubren desde lejos tu peligro. Puede ser que Tlaxcala se haga famosa en el mundo por la defensa de tu razón, pero dejemos al tiempo tu desengaño, que no es vaticinio lo que se colige fácilmente de su tiranía y de nuestra fidelidad. Ya nos ofreciste la paz, si no te detiene Moctezuma, ¿qué te detiene? ¿Por qué te niegas a nuestras instancias? ¿Por qué dejas de honrar nuestra ciudad con tu presencia? Resueltos venimos a conquistar de una vez tu voluntad y tu confianza, o poner en tus manos nuestra libertad, elige, pues, de estos dos partidos el que más te agradare, que para nosotros nada es tercero entre las dos fortunas de tus amigos o tus prisioneros. Así concluyó su oración el ciego venerable, porque no faltase algún apio Claudio en este consistorio, como el otro que oró en el Senado contra los epirotas, y no se puede negar que los tlaxcaltecas eran hombres de más que ordinario discurso, como se ha visto en su gobierno, acciones y razonamientos. Algunos escritores poco afectos a la nación española, tratan a los indios como brutos, incapaces de razón, para dar menos estimación a su conquista. Es verdad que se admiraban con simplicidad de ver hombres de otro género, color y traje, que tenían por monstruosidad las barbas, accidente que negó a sus rostros la naturaleza, que daban el oro por el vidrio, que tenían por rayos las armas de fuego, y por fieras los caballos, pero todos eran efectos de la novedad, que ofenden poco al entendimiento, porque la admiración aunque suponga ignorancia, no supone incapacidad, ni propiamente se puede llamar ignorancia la falta de noticia. Dios los hizo racionales, y no porque permitió su ceguedad, dejó de poner en ellos toda la capacidad y dote naturales, que fueron necesarios a la conservación de la especie, y debidos a la perfección de sus obras. Volvamos empero a nuestra narración, y no autoricemos la calumnia sobrando en la defensa. No pudo resistir Hernán Cortés a esta demostración del Senado, ni tenía ya que esperar, habiéndose cumplido el término que ofreció a los mexicanos, y así respondió con toda estimación a los senadores, y los hizo regalar con algunos presentes, deseando acreditar con ellos su agrado y su confianza. Fue necesario persuadirlos con resolución para que se volviesen, y lo consiguió, dándoles palabra de mudar luego su alojamiento a la ciudad, sin más detención que la necesaria para juntar alguna gente de los lugares vecinos, que condujese la artillería y el bagaje.
Aceptaron ellos la palabra, haciéndosela repetir con más afecto que desconfianza, y partieron contentos y asegurados, tomando a su cuenta la diligencia de juntar y remitir los indios de carga que fuesen menester, y apenas rayó la primera luz del día siguiente, cuando se hallaron a la puerta del cuartel 500 tamenes también industriados, que competían sobre la carga, haciendo pretensión de su mismo trabajo. Tratóse luego de la marcha, púsose la gente en escuadrón y dando su lugar a la artillería y al bagaje, se fue siguiendo el camino de Tlaxcala, con toda la buena ordenanza, prevención y cuidado que observaba siempre aquel pequeño ejército, a cuya rigurosa disciplina se debió mucha parte de sus operaciones. Estaba la campaña por ambos lados poblada de innumerables indios que salían de sus pueblos a la novedad, y eran tantos sus gritos y ademanes, que pudieran pasar por clamores o amenazas de las que usaban en la guerra, si no dijera doña Marina que usaban también de aquellos alaridos en sus mayores fiestas, y que celebrando a su modo la dicha que habían conseguido, vitoreaban y bendecían a los nuevos amigos, con cuya noticia se llevó mejor la molestia de las voces, siendo necesaria entonces la paciencia para el aplauso. Salieron los senadores largo trecho de la ciudad a recibir el ejército con toda la ostentación y pompa de sus funciones públicas, asistidos de los nobles, que hacían vanidad en semejantes casos de autorizar a los ministros de su república. Hicieron al llegar sus reverencias y sin detenerse caminaron delante, dando a entender con este apresurado rendimiento lo que deseaban adelantar la marcha, o no detener a los que acompañaban. Al entrar en la ciudad resonaron los víctores y aclamaciones con mayor estruendo, porque se mezclaba con el grito popular la música disonante de sus flautas, atabalillos y bocinas. Era tanto el concurso de la gente, que trabajaron mucho los ministros del Senado en concertar la muchedumbre, para desembarazar las calles. Arrojaban las mujeres diferentes flores sobre los españoles, y las más atrevidas o menos recatadas, se acercaban hasta ponerlas en sus manos. Los sacerdotes, arrastrando las ropas talares de sus sacrificios, salieron al paso con sus bracerillos de copal, y sin saber que acertaban, significaron el aplauso con el humo. Dejábase conocer en los semblantes de todos la sinceridad del ánimo, pero con varios afectos, porque andaban la admiración mezclada con el contento, y el alborozo templado con la veneración. El alojamiento que tenían prevenido, con todo lo necesario para la comodidad y el regalo, era la mejor casa de la ciudad, donde había 3 o 4 patios muy espaciosos, con tantos y tan capaces aposentos, que consiguió Cortés sin dificultad la conveniencia de tener unida su gente. Llevó consigo a los embajadores de Moctezuma por más que lo resistieron, y los alojó cerca de sí, porque iban asegurados en su respeto, y estaban temerosos de que se les hiciese alguna violencia. Fue la entrada y última reducción de Tlaxcala en 20 y 3 de septiembre del mismo año de 1519, día en que los españoles consiguieron una paz con circunstancias de triunfo, tan durable y de tanta consecuencia para la conquista de Nueva España, que se conservan hoy en aquella provincia diferentes prerrogativas y exenciones, obtenidas en remuneración de aquella primera constancia, honrado monumento de su antigua fidelidad.